El conflicto entre Israel y Hamas ha alcanzado cotas que hace poco parecían inimaginables. El cruento ataque de Hamas contra objetivos militares y civiles ha provocado que Israel haya declarado la guerra al grupo palestino. Por ello, todo el mundo mira hacia esa zona con estupefacción después de que la Franja de Gaza y sus alrededores se hayan convertido en un auténtico infierno en la tierra. Sin embargo, creo que es útil mirar más allá de los horribles hechos que están ocurriendo y analizar cuáles son las verdaderas claves del conflicto que dictaminarán el futuro de Israel, Palestina, Oriente Medio e incluso puede que del mundo en general. Comencemos con la moral y la resistencia de Hamas. Puede parecer obvio, pero la primera clave que hay que vigilar y que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar cuánto durará el conflicto y cuán intenso será, es la determinación y la moral que Hamas pueda mantener con el paso de los días y las semanas. Las bombas que ya caen sobre la Franja de Gaza sin duda acabarán con la vida de un gran número de combatientes y reducirán gran parte de las zonas urbanas a escombros. Sin embargo, todo parece indicar que Hamas se ha preparado a conciencia para este episodio y que los bombardeos israelíes no van a doblegar la moral del grupo. Sus combatientes están muy radicalizados por el integrismo religioso y por las penurias que han sufrido durante toda su vida en la Franja de Gaza debido al bloqueo israelí y egipcio. Además, Hamas y sus grupos afines se han preparado a conciencia para este conflicto, convirtiendo Gaza en una ratonera llena de depósitos de municiones, túneles, trampas y posiciones fortificadas. Esto es algo a lo que los israelíes tendrán que hacer frente en combate urbano, ya que muchas posiciones de Hamas están bajo tierra y no se pueden destruir únicamente con bombardeos aéreos y de artillería. También será clave saber hasta qué punto Hamas ha sido capaz de hacer acopio de armamento pesado. Todavía no sabemos el stock que pueden tener de cohetes, material antitanque o incluso dispositivos antiaéreos capaces de derribar helicópteros y aviones. Tampoco sabemos hasta qué punto han mejorado sus capacidades a la hora de, por ejemplo, coordinar el uso de drones con las acciones de la infantería. En cualquier caso, Hamas va a estar defendiendo un terreno urbano, lo que iguala mucho las fuerzas cuando un mando tiene mucho más poder que el otro. De igual manera, también va a ser clave la actitud que tomen los civiles de Gaza respecto a Hamas a la hora de apoyar a la organización en su particular cruzada contra Israel. Especialmente a medida que las condiciones de vida de estos vayan empeorando. No obstante, una vez más, todo parece indicar que Hamas cuenta con un gran apoyo civil en Gaza y que cualquier anciano, mujer o niño puede colaborar con Hamas en tareas de vigilancia, transporte, llevar comunicaciones desde los puestos de mando o incluso para llevar a cabo atentados contra las fuerzas israelíes. La segunda clave de la que vamos a hablar es la violencia de la respuesta israelí. Las imágenes del ataque de Hamas a territorio israelí han dejado escenas horribles, incluyendo violaciones, decapitaciones, familias enteras asesinadas, incluyendo niños, y un sinfín de tropelías que sin duda han calado muy hondo en los corazones de los israelíes. Todas estas acciones han provocado una respuesta terriblemente visceral dentro del gobierno israelí. Por ello, ya estamos viendo imágenes horribles de bombardeos y ataques que en un sitio como Gaza afectarán irremediablemente a la población civil. Pues bien, todo lo que hemos visto hasta ahora puede empeorar cuando empiecen las operaciones terrestres y los soldados israelíes se encuentren de forma masiva cara a cara con los milicianos de Hamas. La dureza de las imágenes que lleguen será clave para que otros actores entren en el conflicto, apoyando con mayor o menor determinación a uno de los dos bandos. Ahora hablaremos de ello. Pero antes que nada, decir que si lo que se quiere es evitar que civiles inocentes sufran, y si lo que se busca es que no haya día tras día imágenes horribles desde los escombros de Gaza, urge que tanto Israel como Egipto habiliten corredores humanitarios para que los civiles abandonen Gaza. Sin embargo, esto no basta. En el caso de que Egipto e Israel accedan a habilitar estos corredores humanitarios, Hamas tendría que permitir que estos civiles salgan, lo cual es algo complicado que haga. Porque bueno, Hamas es consciente de que el apoyo que pueda recibir dependerá de la opinión pública en países como Irán, Líbano, Qatar e incluso en los Estados Unidos como Arabia Saudita. De hecho, estos últimos son los únicos que podrían actuar como mediadores en el conflicto. La dureza de Israel está en la capacidad de socavar esta herramienta o no. Hamas es perfectamente consciente de que si no hay imágenes de civiles asesinados, difícilmente la opinión pública se pondrá a su favor. Por ello,
es probable que sea la propia Hamas la que no deje salir a los civiles de Gaza y los utilice como escudos humanos. La tercera clave de la que vamos a hablar es la entrada en la guerra de grupos armados de Cisjordania e Irán. El éxito y la resistencia que pueda ejercer Hamas dependerán en gran medida de si otros actores aliados de Hamas pueden abrir otro frente en la guerra. De esta manera, Israel se vería obligado a dividir sus fuerzas y dedicar recursos a 2 o 3 frentes al mismo tiempo, lo que complicaría enormemente las operaciones y los relieves. Un ejemplo de ello puede ser la entrada en el conflicto de grupos armados de Cisjordania o incluso un levantamiento de civiles en la región. Motivos no les faltan. Sin embargo, es cierto que los grupos palestinos de Cisjordania son mucho menos beligerantes y fanáticos que los de la Franja de Gaza. No obstante, en Cisjordania también hay mucha tensión. Y en los últimos meses se han producido muchos enfrentamientos entre la policía y manifestantes, así como entre colonos judíos y civiles palestinos. La entrada en la guerra de los palestinos de Cisjordania no supondría una gran complicación para Israel, pero la entrada de Hezbolá, un grupo con sede en Líbano mucho mejor preparado y armado que Hamas, y que además puede recibir recursos desde Irán, su principal patrocinador, sería un game changer en el conflicto. Obligaría a Israel a emplearse a fondo e incluso a buscar ayuda en Occidente. Sin embargo, el premio gordo para Hamas sería la entrada de Siria e Irán en el conflicto. Aquí ya estamos hablando de algo mucho más serio, ya que cuando hablamos de Irán, estamos hablando de la principal potencia chiita, un estado grande, fuerte, con unas fuerzas armadas excelentes y curtidas en combate, y con capacidades militares propias de una gran potencia militar. Además, Irán es un país con un programa nuclear en ciernes, aunque realmente nadie sabe cuán avanzado está. No obstante, aunque Irán podría colaborar directamente con distintos grupos anti-Israel, es muy poco probable que se atrevan a involucrarse directamente en una guerra. La cuarta clave es la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Desde el ataque de Hamas, Estados Unidos ha mostrado un firme apoyo a Israel. Los estadounidenses han desplegado hasta la zona su mejor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, junto con un importante grupo de combate, al que se le podría sumar el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower. Además, Estados Unidos reforzará sus fuerzas en Jordania con el despliegue de la célebre 121ª División Aerotransportada, la cual se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses también han asegurado que sus fuerzas entrarán en combate si Israel lo necesita o si Hezbolá entra en la guerra. No sabemos si esto es un farol o si, en cambio, Estados Unidos realmente se plantea entrar en combate. Lo que está fuera de toda duda es que Estados Unidos tiene la capacidad de ser completamente decisivo en el conflicto, y que tanto Oriente Medio como el Mediterráneo están plagados de bases estadounidenses equipadas con los sistemas militares más modernos. Reino Unido podría ser otro de los actores que se involucren decididamente para apoyar a Israel en una hipotética campaña contra Hezbolá, Irán o contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria. La última clave será la cohesión interna de Israel. El país ha atravesado recientemente un periodo de bastante inestabilidad interna. Le llevó mucho esfuerzo formar un gobierno, y este año se llevaron a cabo las mayores manifestaciones que se recuerdan contra el gobierno debido a la polémica reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu. Su gobierno ha estado ampliamente cuestionado. El ataque de Hamas ha unido a la nación, pero también ha hecho que mucha gente, incluyendo personalidades de renombre, pidan responsabilidades al propio Netanyahu y a los servicios de inteligencia israelíes, que no pudieron prevenir el ataque de Hamas. Pero eso no es todo. Es cierto que la población israelí siempre ha estado concienciada para estar en un estado de alerta, y la guerra forma parte de su ADN. De hecho, el servicio militar es obligatorio en Israel. Sin embargo, también es cierto que Israel es un país desarrollado en el que se vive bien, con una sociedad bastante acomodada, donde la vida de un ser humano tiene mucho más valor que en un país subdesarrollado, donde una vida puede valer muy poco y donde se convive constantemente con la muerte. Por ello, está por verse cómo reaccionará la sociedad israelí cuando desde Gaza empiecen a llegar cientos de cadáveres jóvenes de soldados israelíes. ¿Estará dispuesta la sociedad israelí a pagar el costo de tomar la ratonera de Gaza? Estas son las 5 claves que darán forma al conflicto en el futuro. Ahora, el turno es para ti. ¿Crees que haya alguna clave adicional que se me haya escapado?
Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle like, seguirme y activar la campanita